disfrutar de manera más segura este evento, vamos a utilizar el tapabocas cubriendo nariz y boca. Muchas gracias. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. A continuación tendremos en la franja de lanzamientos de libros, Temporal, obra reunida, de Ramón Cote Baraybar. Presenta Robinson Quintero. Convoca Fondo de Cultura Económica. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué estaba buscando? Buenas noches para todas y para todos. Desde el Fondo de Cultura Económica, Filial Colombia, queremos agradecer la apertura de este espacio y nos unimos a la celebración que representa tener de nuevo la fiesta del libro y la cultura en la ciudad. Creo que esta ciudad ha hecho cosas buenas, nos ha preparado con las vacunas para poder asistir a estos espacios masivos. Realmente es un espacio solicitado por todos que esperamos con ansiedad. Medellín es una ciudad llena de contradicciones, algunas de ellas muy afortunadas, ¿sí? Como frente a sus dificultades, pero es el lugar donde la gente se reúne en multitud a escuchar poesía o acude multitudinariamente a este tipo de espacios esperados durante todo el año. Es por ello que hoy celebramos y agradecemos poder estar aquí y también celebramos y comunicarles que estamos dichosos de estar en la Biblioteca Pública Piloto con la librería Fernando del Paso. Allí los esperamos, donde estamos generando programación de manera conjunta, donde queremos cada vez ahondar en experiencias más productivas y sinérgicas con el tema de las palabras y las letras y todo lo que constituya el camino para consolidar la ciudad lectora que es y que quiere ser Medellín. Celebrábamos en este mismo espacio el domingo los 15 años de la red de bibliotecas públicas y por eso reconocemos nuevamente a este espacio que nos acoge, que es el de la Biblioteca Pública Piloto, porque la Piloto es la mamá de todas las bibliotecas de la ciudad. Así que recurrimos a la metáfora de nuestro director general del Fondo de Cultura, Paco Ignacio Taibo II, donde él dice que las bibliotecas y las librerías son bosques, por tanto, estamos llenos de árboles y cada uno de ellos son los libros. Hoy nos convoca de manera muy afortunada el lanzamiento del libro de Ramón Cote Baraybar. Buenas noches, bienvenido por aceptar esta invitación y ser autor del fondo, con su obra temporal Obra Reunida. Les quiero hacer una breve reseña sobre la obra. Imaginación emocionante, expresó el poeta español Claudio Rodríguez del primer libro de Ramón Cote Baraybar, apreciación que se hace constante a través de su obra poética, que se reúne por primera vez en este volumen. Durante más de 30 años, su autor ha venido elaborando un sugerente mundo donde los oficios, las pinturas, la memoria, la muerte o las demoliciones arman un valioso conjunto lleno de iluminaciones sobre lo cotidiano que ha sido reconocido como uno de los más interesantes de la nueva poesía colombiana, como lo reafirma William Ospina en el prólogo de este libro. Este libro lo estaremos, después del evento, estará Ramón ofreciendo las firmas a los ejemplares si quieren adquirirlos aquí afuera y ya en el stand del Fondo de Cultura acá muy cerca podrán obtener la firma del autor. Quiero contarles que estará conversando esta noche, agradecemos la presencia de Robinson Quintero también por aceptar estar con nosotros. Robinson es poeta y algunos de sus libros son Invitados del Viento, Poemas Reunidos, publicado por la editorial de la Universidad de Antioquia el 2020.
el lector que leyó a Eugenio Montejo, Arte Poética de la Lectura, y también 13 entrevistas a 13 poetas colombianos y una conversación imaginaria, una publicación de Domingo Atrasado en el año 2008 y Libro de los enemigos, letra a letra, en el año 2013. De Ramón, pues también tiene una larga impronta. Él es nacido en Cúcuta, su padre fue un personaje muy querido y que hizo una obra muy importante por este país, desde la diplomacia y también desde las letras, el poeta Eduardo Cotelamos, a quien también honramos hoy y prolongamos su presencia a través de la tuya, Ramón. Su esposa también fue la galerista Alicia Baraybar, así que tiene muchas anécdotas de su paso por Medellín, donde iba y hacía travesuras en el taller nada más y nada menos que de Felisa Burstyn, la famosísima y magnífica escultora bogotana. Ramón, pues, es poeta, ensayista e historiador del arte de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los libros de poesía, Poemas para una fosa común en el 84, informe sobre el estado de los trenes en la antigua estación de Delicias en un país que perdió todas sus rutas del ferrocarril, ¿verdad? También el confuso trazado de las fundaciones en el 92, Botella de papel en el 99, colección privada en el 2003, ha sido reconocido con el tercer premio de poesía Casa de América en España. No todo es suyo, Olvido, una antología del 2007, Los Juegos Obligados, y también le fue otorgado el 33º premio de poesía Unicaja, como quien dice Adiós a lo perdido, con su obra del 2014. También Hábito del Tiempo, la antología del 15, y Milagros Comunes, en la antología de 2019. Los dejo entonces en esta conversación sustanciosa, agradeciendo nuevamente la presencia de quienes nos acompañan. Hay aquí personas que han contribuido de manera muy directa a esta experiencia, y un saludo a los compañeros del equipo del Fondo de Cultura en Bogotá, que han venido a sumar en esta barra para esta experiencia de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Muy contentos de que nos estén acompañando en la presentación de esta obra reunida de Ramón Cote, titulada Temporal. Agradecer al Fondo de Cultura Económica por permitirme esta presentación, pues agradezco en el sentido de que conozco a Ramón hace tiempo. Recuerdo a Ramón, conocí a Ramón por primera vez en un recital que hizo en Bogotá, y creo que estaba en la presentación de Poemas para una fosa común en las ediciones de Guberek. Creo que estaba leyendo junto a Patricia Aguirre, creo. Sí. Es la primera impresión que tengo de Ramón, y claro está, de sus poemas. Ramón, bienvenido a Medellín. Esta ciudad te aprecia mucho, ya llevas 2 venidas acá en menos de una semana. Espero que te hayas sentido muy a gusto y espero que la gente te haya dado todo su calor, ¿no? Sí, pues la verdad, pues muchísimas gracias por su asistencia, gracias a la invitación que se me ha hecho para participar en esta fiesta del libro de Medellín, también al Fondo de Cultura Económica por haber publicado este libro, Robinson también por tu generosidad, por estar aquí y compartir esta conversación. La verdad, sí, un mes, no me pasaba hace muchos años venir casi en un mes 2 veces a Medellín, yo absolutamente feliz. Siempre tengo 2 rituales, hoy lo cumplí nuevamente, siempre que vengo a Medellín voy al Museo de Antioquia y a Mondongos, ¿sí? La última vez fue perfecta, Mondongos y Museo de Antioquia. Esta vez no se pudo el Museo de Antioquia, pero sí Mondongos. Pero entonces estamos alineados Es muy probable que el orden sea primero Mondongos y después el museo. Sí. Bueno, presentar esta obra reunida, que es el trabajo de más de 40 años, Ramón, y cuando uno ve una obra tan densa, pero también tan concentrada, después de tantos años de trabajo, la primera pregunta que me surge, Ramón, es ¿cómo apareció la poesía? ¿En qué momento apareció la poesía? Y cuéntanos sobre eso. Yo creo que sería una buena pregunta para empezar a hablar de eso que terminó
Sí. en este libro tan hermoso que publica el Fondo de Cultura Económica? Pues vaya pregunta. Yo creo que la pregunta que todos los escritores como que escribimos poesía nos hacemos. En mi caso, no sé, una frase de Mark Strand, un poeta canadiense que vivió muchos años en Estados Unidos, que dice que la poesía es una respuesta a una pérdida. Y en mi caso, la verdad, pues es así. Mi padre murió en el año 1964 y yo nací en el 63, o sea que año y medio estuve con él, pero por supuesto no lo recuerdo. Y entonces yo creo que la poesía de alguna manera es como la compensación de la pérdida. Y para llenar, digamos, ese vacío, nunca tuve padre, nunca tuve recuerdo de él, pero sí, por supuesto, quedó su presencia no solamente en los libros que escribió, pero sobre todo en la biblioteca. Ajá. En la biblioteca que había en la casa, que era una biblioteca maravillosa. Mañana hablaremos con Álvaro Castillo de las bibliotecas. Esta tenía una particularidad y era que mi mamá se le había encargado a un carpintero y por el peso de los libros se arqueaban las columnas de manera que se ponía un libro más y se caían, ¿sí? Entonces uno estaba buscando un libro y de pronto le caía, la cultura encima. Me fui, digamos, como estos habrán sido como los sopapos que no me dio mi papá, me los dio la biblioteca. Y de alguna manera fue como encontrar que lo que estaba ajeno, lo que estaba, digamos, por descifrar en esa biblioteca, formaba parte también como de su memoria. Yo recuerdo que muchas veces abría libros y encontraba su letra, de pronto encontraba como, él estuvo también en Alemania, entonces era como su parte también de cómo aprendió alemán, también de filosofía, en fin, encontrarse como las fotos, encontrar la letra. Entonces yo creo que yo creo que empecé por eso, como una especie como de ejercicio de compensación. Claro, o sea, nadabas en libros, te caían en la cabeza, ¿no? Exactamente. Te transformaban la cabeza. Exactamente. Bueno, hablemos de Así que- temporal, Ramón. Empecemos por hablar del título, Ramón, que a mí me llama la atención el título, porque es un título, o sea, no es un título sereno, no es un título tranquilo, es un título que tiene su convulsión, su torbellino adentro. Coméntanos sobre ese título que a mí me sorprendió además, porque casi todos tus títulos tienen un aliento un poco más largo, ¿no? Y este es una sola palabra, temporal. Exacto. ¿Por qué no nos cuentas un poco sobre eso? Exacto. Mira, hay un poema de Álvaro Mutis que me encanta, que se llama Una palabra. Y en una palabra, creo que es el primer verso que dice, cuando llega una palabra en mitad de la noche, ¿sí? Y justamente me pasó con esta palabra temporal. Uno utiliza una cantidad de palabras que no acaba, digamos, como dimensionando todo su sentido, su significación, su profundidad, hasta que la escribimos. Por eso también la escritura, y en particular la poesía, tiende a no sobredimensionar las palabras, pero sí a darles un sentido profundo. De pronto me encontré con esta palabra y era como si me hubieran entregado como una especie como de un trozo como de carbón ardiente, porque reunía una cantidad de elementos. En primer caso, en el primer, digamos, como término, el temporal tiene una cantidad de acepciones que me parecieron interesantísimas. Por ejemplo, el temporal de lluvia, ¿no es cierto? Está hablando de la climatología, ¿no es cierto? Está haciendo un temporal en alta mar. Me interesaba mucho esa parte de esa acepción de la palabra temporal por cuanto significa batalla, energía, dinamismo, un poco como lo entendía también como la creación, como el romanticismo alemán, como esa especie como de entrega apasionada, como ese estar como al borde del abismo, como esos cuadros de Friedrich que están, digamos, como en contacto casi como aspiración a lo absoluto. Eso, digamos, en ese primer término, la acepción de temporal en cuanto como, es cierto, como tormenta, ¿sí? De hecho, hay aquí ya que estamos en familia, un pequeño guiño
para los aquí presentes. Este es un cuadro de Giorgione que está en la carátula y lo escogimos con la directora y también con Martín, porque este cuadro se llama La Tempestad. Y si pueden ver, aquí hay un rayo, ¿sí? Entonces es un pequeño secreto que tiene esta carátula. Aquí está como el rayo justamente de la tormenta, de la energía, ¿sí? De la unión como de los contrarios. Por otra parte, la acepción de temporal, justamente que tiene que ver con su dimensión ya del tiempo, que curiosamente por un lado toca con la vida y toca con la muerte. Con la vida porque justamente somos personas que estamos en este instante, estamos siendo conscientes de la vida, pero al mismo tiempo, y también un poco por la pandemia y también como por ya también la edad que uno va teniendo, uno empieza a ser también más consciente de la muerte, ¿sí? Entonces, eso me interesaba muchísimo de esa unión de la fuerza que tiene el temporal. Somos seres finitos, ¿no es cierto? Nacimos como los aparatos, como la caducidad programada, ¿no es cierto? De alguna manera nacemos y sabemos que vamos a morir. Entonces, tener conciencia de esa temporalidad, de que finalmente somos pasajeros, ¿sí? Y también esa otra acepción, ya que hablo de pasajeros, de que algo es temporal en el sentido de que algo va a pasar, ¿sí? No, es que me está doliendo el estómago. No, tranquilo, que esto es algo temporal, ¿no es cierto? Algo muy poético. Exactamente. O sea, entonces, muy humano, ¿no? ahí está, también está el cuerpo. Entonces es la parte como metafísica del término, pero también la parte, digamos, humana, ¿sí? Y para terminar, solamente decirte algo que cuando hacías alusión a los títulos, y justamente desde pequeño, y la verdad no estoy exagerando, no estoy mintiendo, por favor, créanme, desde que empecé a escribir a los 12, 13 años, siempre quise escribir como un libro que tuviera como título una sola palabra, quizás influido por esas lecturas de Jorge Guillén. Acuérdate, la gran obra de Jorge Guillén es Cántico, ¿no es cierto? Hay un libro de Vicente Alexandre que se llama Ámbito, hay otro de Jorge Guillén que se llama Clamor. A mí lograr reunir todo lo que se quiere decir en una palabra me parecía una especie como de búsqueda totalmente casi como convertir como el carbón como el carbón como en diamante. Esa era una de las aspiraciones. De hecho, entonces, cuando tuve esa palabra, así como el poema de Mutis aparece esta palabra en mitad de la noche, fue como tener realmente como una revelación que sintetizaba un poco la manera como entiendo también la poesía. Hablemos de otro título, pero ya no tan corto, o no tan de una sola palabra, ¿no? Poemas para una fosa común. Dentro de los títulos que yo conozco de la poesía colombiana, hay títulos muy sugestivos, pero creo que este título está dentro de los excepcionales de la poesía colombiana, Poemas para una fosa común. Tal vez por la ironía un poco que tiene, no sé. Me intriga saber qué te llevó a un título como Poemas para una fosa común, porque si observo un poco de cerca el título, me da a entender que hay cierta sospecha de que la poesía no es lo eficiente que pudiera ser para el ser humano. Es decir, los poemas van para una fosa común. Cuéntanos un poco sobre el título, Ramón. Sí, eso es cierto. Los títulos de los libros, y ustedes lo sabrán, las personas que escriben, antes de llegar a un título, siempre hay como una cantidad de opciones. En este caso, ese libro se iba a llamar, yo publiqué ese libro a los 20 años, 21 años, se iba a llamar como un verso de Borges que me encantaba, que decía: la noche, ese otro hábito del tiempo. Se iba a llamar Hábito del Tiempo. Pero de pronto caí en cuenta que una persona que tiene 20 años no puede hablar del hábito del tiempo porque tiene 20 años, ¿sí? O sea, tiene que tener como 80 años para decir que efectivamente ha sido tocado por el tiempo. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. El caso de Rimbaud y algunos otros, pero son muy pocas las excepciones. Sí, ¿no? exactamente. Y vaya excepciones. En este caso, entonces, empecé con el hábito del tiempo y de pronto me di cuenta que no era exactamente lo que yo quería decir. Y de pronto apareció como Poemas para una fosa común. Fosa común también abarcaba
los recuerdos que uno tiene acaban siendo, digamos, como lápidas de un cementerio, ¿no es cierto? En ese momento yo me había ido a España, estaba viviendo con mi abuela, y entonces también empieza uno a tener como, cuando uno deja un país, uno deja también su memoria del otro lado, uno empieza a ser como una especie como de muerto para los demás, un recuerdo. Y los recuerdos que uno tiene sobre esa época, pues acaban siendo, pues, no se pueden ser compartidos o no se entienden, y acaban siendo casi como una especie como de lápidas. Yo las veía como una reunión como de lápidas que formaban parte como de una especie como de cementerio, como una fosa común, de manera que ese fue un título que fue como ganando como en dimensión, hasta que se publicó ese libro en España en el año Olguita. 1984. Sí, yo tenía 21 años. Lo que publicar a los 21 años puede ser un error, es cierto que es un error, pero nada, ya es inevitable. Publiqué mi primer libro a los 21 Pero años. mira, no sé si sea un error, para mí me parece un acierto. Es decir, un poeta publicando a los 20, 21 años un libro como Poemas para una fosa común, con un lenguaje ya muy depurado, con una concepción del asunto y de la forma del poema muy maduro ya a los 20, 22 años. Eso era algo que me sorprendía además cuando veía publicándote ya tan joven. Pero es un error un libro que ya prácticamente contiene todos los demás libros. Mira. Mira, porque yo aprecio que en Poemas para una fosa común están todos los temas que después vas a desarrollar en los demás libros. O sea, la evocación, la memoria, el recuerdo, aquello que se quiere capturar a través de la palabra, en parte, el viaje, los oficios, la ciudad. Todo eso está en Poemas para una fosa común, y todos esos temas, noto yo, es mi apreciación, se repiten en todos los demás libros. O sea que el poeta, como dicen por ahí, es un obsesivo. O sea, vive de esas obsesiones. ¿Por qué no nos comentas sobre esos temas que son tan capitales en tu obra? Pues mira, Robinson, no lo había visto así, y tiene razón. Es cierto que la poesía tiene como cierto poder de evidencia, ¿no es cierto? Cierto poder como de ir más allá del tiempo. Y en la lectura que has hecho, efectivamente hay muchos temas del viaje, ¿no es cierto?, de lo urbano, de lo cotidiano, una especie también está, pues, lo que tú decías de los recuerdos, también alusión a la pintura, a los viajes, a la memoria, a la pérdida, a la muerte. Hay muchas muertes. Hay un poema a la muerte de mi padre ahí, a un amigo que se suicidó a los 15 años en el colegio, Sergio. Sí, es cierto que son esos temas que se van como armando. A mí siempre me pareció, y yo creo que de parte como empecé también a escribir poesía, un poco atacando la grandilocuencia. Siempre la poesía es como muy grandilocuente, es como demasiado metafísica, está expresada con unas palabras bastante como rimbombantes, difíciles, ¿sí? Y una especie de culto al yo realmente un poco exagerado y molesto, ¿sí? Justamente lo que me interesaba era con la palabra, con la poesía, era tocar lo que estaba viendo, ¿sí? Tocar, por ejemplo, el bus que pasa por la carrera 13, el bus que se va yendo para Cúcuta, lo que finalmente está ante nuestros ojos, y es nada más ni nada menos que es como una imagen de la realidad o de lo real, ¿sí? O de lo instantáneo. Quería entonces también no hablar, digamos, como en ese yo desbordado, esos sentimientos profundos del alma, sino justamente hablar del bus, de la calle, del encuentro, de las ventanas, ¿sí? de lo básico, de lo elemental, porque me parece que la poesía está justamente ahí. En ese sentido, yo creo que ese libro, tal como estás diciendo, abre como ese abanico de temas. Y está el mundo de las ciudades y el ambiente de las ciudades. O sea, empieza a aparecer Bogotá, que después se va a ver en los demás libros. Está Lisboa. Yo quisiera cuando yo te conocí, cuando vi por primera vez Poemas para una fosa común, hubo un poema que a mí me maravilló, no sé, me creaba cierta nostalgia y cierta
su gestión viajera y tristona, no sé por qué. ¿Por qué no nos lees el poema de Lisboa que aparece en este primer libro? Es un poema que a mí siempre me ha parecido apreciable y siempre que cojo el libro me voy a ese poema y digo, voy a volver a leer este poema. Dicen que la poesía es aquello que reinventa la poesía y eso solo lo logran muy pocos poemas, ¿no? Sí, mira, este poema se llama Carta Rota. Yo en ese momento debía tener como 16, 18 años. Estaba en Bogotá, eso fue antes de irme a España, y siempre uno de pequeño está como soñando con hacer algo más adelante, ¿sí? Lograr algo. En este caso, en mi caso era viajar, por supuesto, y llegar un día a Lisboa. Entonces, el poema se llama Carta Rota porque yo de pequeño, en ese entonces, estaba también leyendo a Pessoa y por supuesto caí bajo el influjo de Pessoa, de Ricardo Reis, ¿no es cierto?, Alberto Caeiro, y empecé a escribirle cartas y yo iba a la droguería y cogía y compraba las estampillas y me inventaba una dirección en Lisboa y ponía las cartas al buzón. Se las mandaba un tal Fernando Pessoa a Lisboa. Sí. Tienes algo de lunático, ¿no? Ah, no, pero totalmente. Yo creo que la poesía es como la constatación de que somos seres totalmente lunáticos. Y escribía ese tipo como de poemas que se los mandaba a Pessoa a Lisboa. Entonces, en una de estas de pronto me salió este poema Carta Rota, que se llama, por eso se llama así, Carta Rota. Lisboa me debe sus labios verdes y su vino trenzado en sus murallas. Alza tu copa profunda, asómate escondida en tu ardiente celosía para rodear el sueño de tus sílabas y morder contigo la fruta sagrada. Iza los estandartes hacia oriente, que una aldaba golpee 3 veces seguidas cualquier puerta y que me abra de par en par el abandono para saber que por fin he llegado a Portugal. Pronunciaré tu lento beso al viento y las jarchas caerán como ramas secas en el río. Abre tu nombre, dulce Lisboa, para soñar el día en que a mi sombra se la roben tus palomas. Ya sé que es lo que me encanta de ese poema, ese es el último verso. Ah, mira. Es el último verso. Bueno, pasemos a un segundo libro de Temporal. Vamos, ¿por qué no nos hablas del informe sobre el estado de los trenes en la antigua estación de Delicias? Como les decía, ese título corto de Temporal solo está en este libro, porque los demás títulos son más extensos, como este, por ejemplo. Pero un título como eso, Ramón, Informe sobre el estado de los trenes en la antigua estación de Delicias, tiene que tener una historia muy hermosa detrás. A mí me hizo recordar el filme en Super 8 de Víctor Gaviria que se llama Buscando Tréboles, que tiene un aire y un brillo y una cosa evocativa muy especial, o esa referencia a lo que se deteriora, que de eso vamos a hablar un poco más adelante. Cuéntanos, ¿qué historia hay detrás de este libro de la estación de los trenes de la estación de Delicias? En Madrid hay varias estaciones de trenes. Hay una de ellas es Delicias, que está en Atocha. Ustedes algunos me imagino que la conocerán. Y yo en ese momento estaba con un amigo portugués, Carlos González. Era un pintor, un grabador, y en ese momento sí estábamos bastante locos. Había un verano y me dijo que había encontrado, un día llegó al apartamento de él, porque yo me estaba quedando en el apartamento de él en ese verano, y llegó y me dijo: Ramón, encontré un cementerio de locomotoras. Y yo, ¿cómo así? ¿De locomotoras? Sí. Y entonces me dijo: sí, esto es increíble, esto parece como totalmente surrealista. Efectivamente, fuimos al día siguiente, había un muro y en ese muro había como un hueco, nos colamos y efectivamente era como entrar a como un mundo totalmente distinto, porque eran la mayoría de las locomotoras y los vagones de la estación de Delicias que habían sido, digamos, ya estaban totalmente despedazadas, difuntas, pero de alguna manera como que se habían quedado como ancladas. No sé, a mí siempre me acuerdo un poco, no sé si se hayan leído las 6 propuestas para el próximo milenio de Calvino,
que dice que de alguna manera también el mundo se está convirtiendo como una especie como de decorado de Hollywood, como una especie de trastienda de Hollywood. Pues esta es una especie de trastienda de la segunda revolución industrial, porque estaban una cantidad de trenes y los vagones y unas máquinas totalmente inútiles. Era el esfuerzo perdido, era el trabajo, las ruedas que habían estado haciendo tantos kilómetros por todas partes de Europa y totalmente detenidas en esas ruedas gigantescas les salían unas matas enormes, las manijas de los propios vagones estaban totalmente pues atascados, era una especie como de maleza absolutamente maravillosa, y era un espacio totalmente surrealista. Totalmente surrealista. Y justamente en esa locura surrealista surgieron esos poemas. Eso me lleva a otra pregunta, Ramón. El tercer libro que aparece acá en temporal es El confuso trazado de las fundaciones. Yo noto en tu poesía, y quizás ustedes que son quienes hayan leído ya Ramón, que hay siempre una tensión, un tránsito entre la fundación y el desmoronamiento de esa fundación. En el confuso trazado de las fundaciones, el primer poema se llama, en Poemas para una fosa común, el primer poema que aparece se llama Fundación, precisamente. Y en este título, El confuso trazado de las fundaciones, también parece existir ese tránsito entre lo que se funda y lo que se desmorona. Y está el poeta para que en el momento del desmoronamiento recupere ese tránsito a través de la palabra. Eso es reiterado en tu poesía. ¿Nos puedes comentar un poco de eso, por favor? Sí, lo que dices es totalmente cierto. No solamente es el deslumbramiento por lo que vemos, sino el deslumbramiento está también no en lo perfecto, sino en lo imperfecto, ¿sí? No en lo bello, sino en lo feo. No, digamos que el deslumbramiento como que no tiene categorías estéticas, ¿sí? Lo bello es feo y lo feo es bello, decía el personaje de Macbeth, ¿no? En Shakespeare. Pues claro, y sobre todo porque es una categoría que tiene que ver con el asombro, ¿sí? El asombro también, volviendo también al tema de temporal, que es la construcción del tiempo, pero también la destrucción del tiempo. A mí siempre esos vagones deteriorados, esa especie como de demolición constante, también como de la fosa común, es algo que siempre me ha interesado porque hay algo como dramático, intenso, que no tiene, digamos que lo nuevo, lo perfecto, no tiene, digamos, no tiene esa categoría de la tensión, de la fuerza, de la energía que tiene lo que está roto, lo que está en vías de exterminio, ¿sí? Hay una especie como de necesidad de decir las cosas cuando estas mismas están desapareciendo. Entonces, es la necesidad de fundar, como el confuso trazado de las fundaciones, pero al mismo tiempo darse cuenta que cualquier fundación también está condenada también al fracaso, ¿sí? El propio material, las propias piedras también envejecen. Entonces, era un intento como de organizar también como las percepciones, las ideas, teniendo en cuenta también como la idea como de la ciudad. Yo intenté estudiar arquitectura, no me aceptaron en ninguna universidad, ahora entiendo por qué. Afortunadamente, pero siempre me encantó la arquitectura. No soy un arquitecto frustrado ni mucho menos, pero sí siempre me ha interesado, por ejemplo, que muchos libros parezcan ciudades, ¿no es cierto? Que las ciudades también tengan como calle, las ciudades tengan como plazas, las ciudades incluso como tengan cebras, semáforos. Me parece que hay poemas, yo consigo también muchos libros como que de pronto tienen velocidad, algunos poemas tienen gran velocidad, otros son más lentos. Hay una especie como de plaza donde se reúne absolutamente todo. Esta es un poco la idea de ese libro, que fuera una especie como de poesía urbanística. Ah, sí. Pero este es mi próximo acerto. Yo creo que eres un poeta, pero eres un documentalista también. A mí me parece que tienes una obsesión, una pasión, una inclinación por documentar. Pues, hablamos de la poesía y de las palabras, pero es que o sea, en tus oficios, en tus estudios, en tu investigación, eres un documentalista. Yo noto varios poemas en el libro como
como expedición botánica, como cartografía, como espacios de Bogotá, como el mismo colección privada. Yo siento que siempre tienes esa inclinación por documentar, es decir, además eres un poeta documentalista, siempre estás. Ahora que estábamos buscando por allí libros viejos, pensé en eso precisamente. Él está enamorado de encontrar libros curiosos, viejos. Estuvimos allí en Palinuro, allí lo llevé a Palinuro precisamente para que viera ese tipo de libros, pero estaba pensando, es que es un documentalista, él tiene ciertos libros con ciertas firmas de poetas prestigiosos colombianos y tiene una colección, es un documentalista, pero esa inclinación es en todo. O sea, ¿crees que estoy en lo cierto? Totalmente de acuerdo. Me parece que justamente parte de la escritura, sea poesía, narrativa, ensayo, teatro, ahora que hablabas de Shakespeare, es totalmente, es dejar testimonio de lo que uno está viendo, de lo que uno está sintiendo, de lo que uno está pensando. Yo creo que una persona que escribe es testigo de su tiempo, ¿sí? Y justamente no es un elemento pasivo que recibe todo lo que está a su alrededor, sino que de alguna manera tiene que transformarlo mediante las palabras y convertir toda esa cantidad de sensaciones, ideas en palabras, en poemas, ¿no es cierto? Escoger, digamos, ese desorden que nos aturde cada vez más, escoger las palabras, no sé si precisas, pero al menos situar como ciertos momentos para que dejar constancia de su existencia. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con eso, es un sentido documentalista. De hecho, muchos poemas míos son totalmente visuales, ¿sí? Justamente también un poco por la idea que les estaba diciendo al principio de ese rechazo a esas palabras grandilocuentes, a ese yo lírico, esa primera persona del singular exacerbado de la poesía, que me molesta mucho. Me parece que la poesía está en el otro, no en el yo, ¿sí? En lo otro, ¿sí? En lo que yo veo y en lo que yo siento, pero cómo hago una especie de unión entre lo uno y lo otro. Un documental total, el ojo, la vista, el asombro, el reflejo, la extrañeza, el extravío, ¿no es cierto? Esa manera como el poema finalmente sintetiza una parte como, no sé si del mundo, pero de lo que uno cree que es el mundo. ¿Por qué no nos lees un poema del confuso trazado de las fundaciones? Ok. Para que el público sepa. Sí. Esa manera de hacer tu museografía, de alguna manera. Sí. Les voy a leer uno que hacía rato, siempre a uno se le olvidan muchos poemas, y este es un poema que se llama He soñado con un oscuro fresco, ¿sí? Es una especie de sueño que tuve, ¿sí? Pero van a ver que es absolutamente visual y también tiene es que un poco... es documentalista hasta cuando tiene sueños. Se van a dar cuenta, es un poema muy bello. He soñado con un oscuro fresco pintado en la pared de una ciudad que no conozco. Una ciudad de la costa, rayada por barandas de madera, con inclinados barcos amarillos y restos de frutas del interior flotando en el agua. En una galería, abandonada con desdén por los pequeños comercios y por los vendedores ambulantes que ofrecían arrugadas hojas de tabaco, quité de la pared el blanco crecimiento del salitre. Lo que recuerdo del fresco es la ansiedad de la mano limpiando la superficie, su azul desigual, algunas elegantes figuras y un confuso diálogo entablado con varios pintores para aclarar su atribución. Este otro también totalmente urbano, que es un billar, ¿no es cierto? Justamente me parece que... ¿Tú jugaste billar alguna vez? Claro. Y además ¿Era bueno, no? ¿O dañaste más de un paño? No, jamás. Yo sí dañé más de un paño. Y mira, era pésimo, por supuesto, en trigonometría, física, cálculo y todas esas aberraciones, pero hago unas carambolas a tres bandas que te mueres. Los poetas hablan mucho con las palabras, hay que verlo tirando taco. Vamos a ver. Este justamente es un poema sobre estos sitios de billar
donde cuando uno entra, esa sensación, uno ve esas figuras como inclinadas en las mesas, esa dificultad, esos como jubilados, esas personas que están como de tránsito. Hay un mundo en el billar absolutamente extraordinario. Siempre el billar está asociado como una especie como de mundo de malevajes, ¿sí? Como una especie como de sitios raros, pero no repararía más en este caso, en ese punto, sino en la necesidad de acertar, ¿sí? Cuando uno está jugando, ¿qué es lo que quiere? Acertar, hacer la carambola. Entonces justamente el mundo como que se reduce al fin, o sea, todo el mundo desempleado, hecho polvo, ¿sí? Acaban de vender el último Volkswagen, ¿sí? Pero son capaces, están intentándole, apostándole para hacer una carambola que al menos... Has hecho la metáfora de la composición de un poema, de alguna forma, ¿no? Pues es que forma parte de todo lo uno de lo otro. Entonces, ¿Cuál es el pintor que pintaba muchos billares? ¿Villamizar? No. Saturnino Ramírez. Saturnino Ramírez, sí, Justamente muy también, bellos, ¿no? Bellísimo. Entonces, este es como, digamos, de esa atmósfera, lo que estoy diciendo, la parte visual, el reportaje, ¿sí? El otro. Desde la misma puerta ya se siente un resto puro de amargura brillar como la espuma sonora de una cerveza. De la cintura de las lámparas resbala la más huérfana de las luces y a su manera también se siente un resto inútil de venganza calculada cuando de pronto se suprime sobre las mesas tanto paso en falso, tanta ocasión irrepetible. El más tímido sonido de las bolas, aunque el más satisfactorio, ahogará la preocupante sensación de resultar siempre imprecisos. Pero hay tanto indicio doliente por el aire. Bueno, Ramón, pasemos a hablar de Botella de Papel, que es uno de los libros que yo más admiro de tu escritura. Botella de Papel, esa expresión es callejera, o sea, de una vez no estamos en la ciudad, estamos escuchando por allá el buhonero, botella, papel, y el poeta copiando al buhonero, imagínense. Es un libro muy bello, porque es un libro... Primero, es una incursión en la prosa poética que me llama mucho la atención. O sea, hay una madurez ya de estilo evidente. Y uno podría decir que algunos poemas se extienden mucho, pero la cuerda se mantiene tensa. Y están los oficios, esos oficios que son en apariencia insignificantes, pero que son básicos. Mira que con todo esto de la COVID-19... y todas estas cosas de las cuarentenas, realmente los oficios esenciales fueron los que estamos conociendo, o sea, el enfermero, el médico, el carnicero, el lechero, y no como dice un amigo mío, el presidente, los senadores, los ministros, no, son esos oficios que en apariencia son insignificantes, los que realmente son esenciales y los que el poeta elogia, o sea, realza, o sea, remira sobre ellos para que tengan su plenitud y su distinción. ¿Qué nos puedes comentar de este libro de Botella de Papel? Sí, pues en primer lugar también lo que acabas de decir es totalmente cierto y tú también, Robinson, tienes poemas sobre los oficios, tienes también poemas de los peluqueros, de los buses, de los montallantes, que en esa parte tenemos como una estética también muy, muy parecida. Justamente por esa parte como el exterior están los oficios y los objetos. No recogidos sin discreción, como una especie como de ejercicio literario, sino como una manera también de ejercer como cierto contacto con el pasado. Yo creo que también no se trata solo de recordar, no está el oficio que vemos, entonces qué sé yo, está el zapatero. Entonces el zapatero en su mundo, con una cantidad de elementos que tiene y pedidos, y por lo general los zapateros tienen un genio terrible, ¿no es cierto? ¿Ah? Especialmente los lunes. Especialmente genio de zapatero, ¿no es cierto? Y entonces existía esa necesidad de encontrar también ese vínculo del oficio, pero también con un recuerdo
que yo tenía de los zapateros desde pequeño. O sea, lo que quiero decir es que no solamente son oficios, sino lo que lo conecta a uno con su propia vida. Es algo así como, pues guardado por supuesto todas las proporciones, con lo que está haciendo Proust con En busca del tiempo perdido. Y me parece que justamente Eso te iba a hablar ahora, pero sigue. esos objetos y esos oficios tienen que ver con esa especie como de mundo que se va perdiendo, y la literatura, la poesía en este caso, es una especie como de cordones umbilicales que nos llevan a nuestro pasado, ¿sí? Por eso no son ejercicios literarios, por eso no son exacerbaciones, digamos, de la hipersensibilidad, sino justamente son necesidades básicas, en este caso espero satisfechas, ¿sí? Que es el poema, en el sentido de que tienen que recuperar el pasado, traerlo al presente y sobre todo también aclarar y hacer un homenaje a estos oficios, al carnicero, como estás diciendo, al jardinero, al fotógrafo de los parques, al afilador, al vendedor de corbatas, por ejemplo. Al vendedor de ¿Me podría corbatas. leer al vendedor de corbatas? ¿O tienes un poema en especial que quieras leer? No, el vendedor de corbatas, Sabes que yo nunca he usado corbatas, me detesto las corbatas. pero... O sea, yo nunca le he comprado una corbata a un vendedor de corbatas. No, pero es que fíjate que las corbatas también son maravillosas porque son esos vendedores en el centro de Bogotá, digamos, en este caso yo lo sitúo como por los lados de la Parque Lourdes. No, Lourdes es como el fotógrafo de los parques. Ajá. Este es en la Plaza de Bolívar. En la Plaza de Bolívar de pronto uno iba como en esa, pues ahora es el Septimazo, y se encontraba con una cantidad de gente, y también como por el lado de las Nieves, gente que vendía como una especie como de corbatas, quizás pues cerca del Congreso, pues no deja de ser una pequeña crítica No, está destructiva. muy poco sutil tu comentario. Entonces, me parecía que estos personajes ambulantes con unas especies de báculos maravillosos, que a su vez todo salió por una palabra. Finalmente también la poesía, volviendo a la palabra temporal, este poema también surgió gracias a una palabra extraordinaria que ya no se usa, que es la palabra alcándara. Bonita palabra es una pero preciosidad. parece de una voz árabe, ¿no? Es totalmente árabe. Entonces, las alcándaras son estas piezas de madera o de metal, en la cual, que son como una forma como de T, son así, en la cual se posaban los halcones, ¿sí? Entonces, con la idea de las alcándaras, pero en vez de halcones había corbatas, escribí este poema. 10. Vendedores de corbatas. Nadie hablaba ya de las alcándaras. Nadie recordaba su nombre legendario, amplísimo, repleto de alas. Hacía mucho tiempo que nadie pronunciaba sus sílabas poseídas por el rumor del encantamiento. Se había perdido su significado y quienes lo desconocían carecían de la fuerza necesaria para buscar en los enormes diccionarios y remover con el índice su arena árabe. La originaria alcándara cedió su función medieval, olvidó su importancia en los torneos, ignoró su papel principal en los frescos del cementerio de Pisa y apareció un día distorsionada, ajena a su heráldica, a su porción de poder, como un sustento portátil para los vendedores de corbatas en una ciudad de la cordillera de los Andes. Nadie sabía qué era una alcándara, ni siquiera aquellos que más la utilizaran, hasta que esa legión sumida en la periferia, después de probar con la venta de infalibles jarabes, de haberse dedicado a la extracción nocturna de vasijas y narigueras de oro, salió victoriosa a la luz de las ciudades portando una larga T para poner allí su mercancía sobre la misma estructura donde originariamente se posaron los halcones. Con el sigilo propio de la cetrería, los vendedores de corbatas escogieron pasajes estrechos protegidos por el paso de las campanas mudas de las sotanas y fueron asediadas por las rodillas acostumbradas a los bancos. Querían que su presencia fuera claramente reconocible. Más tarde, en cualquier esquina, cuando ya se había eludido al manco vociferante, al ciego que se había apropiado del emblema de la justicia, ofreciendo billetes de lotería,
cuando se había visto entre las rejas de una jaula una pareja de búhos cerrar absortos sus enormes párpados, aparecieron los vendedores de corbatas, inmóviles como cariátides de un templo, apoyando su estructura de metal y ofreciendo sin decir una palabra sus largas serpientes colgantes. Como si el desorden de los artículos fuera capaz de provocar una desbordante abundancia, como si la proliferación bastara para ocultar lo precario, los vendedores de corbatas asumieron esa misma ley de la mercadotecnia y la utilizaron para cumplir sus propósitos. Su claridad de exposición, a pesar de lo confuso de los géneros y los reinos allí convocados, ondeaba en su vara horizontal entre los admirados compradores cuyas miradas cayeron en la mercancía como antes lo hicieron los halcones. Gracias, Ramón. Estamos ya llegando un poco al final ya de la conversación. El tiempo pasa no en balde, sino a caballo, dicen. Sí. Pero yo quisiera comentarles, en este libro de Temporal vienen unos libros, unos siguientes libros que son también un poco la obsesión de tus temas y la obsesión de tu escritura. Estoy hablando de Colección Privada, que es un libro absolutamente plástico, donde la poesía pinta y donde la pintura hace poesía. Está el libro de 17 puertas, que es una evocación de tu abuela en España, con una atmósfera muy especial ese libro. Viene después Los Fuegos Obligados. Y los fuegos obligados pareciera traducir esas mismas obsesiones, esos mismos fuegos obligados, yo lo entiendo así como obsesiones, que vienen desde tu primer libro, o sea, que se están repitiendo, son temas constantes. Igual pasa con el último libro, que se me va ahora el título, como quien dice adiós a lo perdido. Como va a haber una sesión de preguntas, entonces te voy a hacer una última pregunta antes de que entremos al cuestionamiento o a la inquietud que tienen ellos. Dice William Ospina en el prólogo que tu poesía va de lo épico a lo elegíaco. Yo he apreciado también eso que va de lo público a lo íntimo. Yo no sé si haya una relación muy exacta con eso, una correspondencia, pero está en lo cierto William Ospina, yo pienso que sí. Tú notas eso en tu poesía, que has ido desde un amplio espectro abierto de intemperie, la ciudad, el viaje, todo eso, a una cosa más recóndita, más recogida, como lo de los fuegos obligados y bueno, tus últimas obras. ¿Sientes eso que William Ospina dio en el clavo? Sí, es totalmente cierto. Me parece, justamente ahora que leía de los vendedores de corbatas, hay algo totalmente épico, ¿no es cierto? Algo tan mínimo, yo creo que también es parte como de la poesía, esa necesidad de que lo mínimo, encontrar la parte no solamente grandiosa, extraordinaria, sino la parte simbólica. Yo creo que también parte de la poesía, y sobre todo también en ese libro, en Botella de Papel, y en los otros, es convertir no solamente a los objetos y a los oficios y a lo que nos sucede, como en categorías simbólicas, ¿sí? Es como sacarlas como de su propia temporalidad, ¿sí? Y encontrarles como su propia trascendencia, ¿sí? En ese sentido, esa trascendencia está, digamos, se observa en las sensaciones, en las cosas, en lo lateral, en la descomposición, en lo que se va destruyendo, en las demoliciones. Todo tiene, digamos, como esa parte épica, pero al mismo tiempo, digamos, que pierde como esa rimbombancia, digamos, como ese eco de lo épico, para convertirse ya en una especie como una corriente más pequeña, que es hacia lo íntimo, porque justamente también es la celebración del instante y la celebración de nuestra propia existencia temporal, rodeados de los propios objetos y de las cosas que nos rodean. Las ventanas, por ejemplo, tengo los fuegos obligados, hay una serie de ventanas, o sea, un poco lo que estabas diciendo, siguiendo el hilo, que me había parecido muy interesante, desde los primeros libros, por ejemplo, uno está enamorado pues de las cosas, pero también es en este desorden, ¿sí? En este desorden tan extraordinario que nos sucede constantemente, pues darle como un cierto orden a las cosas. Hay una
Hay un verso de San John Peirce que me encanta que dice, Dios el disperso nos une en su diversidad. Ajá. Eso siempre me ha encantado porque justamente yo creo que también esa es la poesía, como el Dios el disperso, ¿sí? Nos une en la poesía en su diversidad, pero nos une, los logra como aterrizar, ver, palpar, ¿sí? Y sobre todo compartir. Yo creo que hay algo muy importante y también lo tiene tu poesía, Robinson, que es el hecho de que esa experiencia íntima o experiencia personal de la escritura también pertenezca a una órbita común, ¿no es cierto? Es algo en lo cual uno lee un poema y las personas que lo leen se pueden identificar y dicen, a mí también me pasó lo mismo, yo también estuve ahí. Yo creo que también eso forma parte de la poesía que nos permite darnos cuenta del asombro de estar vivos, de la maravilla, de lo que nos rodea, la maravilla y la tragedia, por supuesto. A eso iba Ramón, que nos y rodea. disculpa que te interrumpí un poco. Estamos en un país violento, que despoja, que secuestra, que desplaza, que asesina. ¿Qué puede aportar la poesía? La poesía es la imaginación. Este es un país sin imaginación, me parece a mí. Un país que vive en la agresividad constante es un país sin imaginación. ¿Qué opinión tienes para cerrar y después entrar a la ronda de preguntas? Yo creo que la poesía no tiene que ser política para ser política, no tiene que denunciar para denunciar, simplemente tiene que ser, ¿sí? En esa misma consecución, en esa misma, digamos, establecimiento de los términos, se está haciendo o una crítica o una visión, no tiene que ser siempre una crítica, es una visión sobre las cosas en las cuales dice, no solamente es esto lo que nos están vendiendo, sino también es esto, ¿sí? Me parece que la propia situación política de Colombia desde hace muchísimos años es una auténtica desgracia. El proceso de paz nos abrió una esperanza en la cual muchos creímos y creemos, por supuesto, todavía aún, pero digamos, esa misma paz no se hace, digamos, en la poesía haciendo poemas a la paz, ¿no es cierto? El arte va también siempre por otros lados, por otros caminos, ¿sí? No solamente está dirigiéndose en una sola dirección, puede iluminar los objetos desde distintas formas para darle una dimensión totalmente Hasta distinta. un poema feliz puede ser un poema revolucionario en tiempos de urgencia. Totalmente. Bueno, esta es la conversación. Ahora la palabra es de ustedes. Parece que hay una ronda de preguntas. ¿Tienen alguna inquietud a partir de la conversación o a partir de la lectura que hayan hecho ya del libro de Temporal? Agradeceríamos algunas inquietudes para el poeta. Selnich. Sí, gracias Ramón, gracias Robinson. Yo quisiera preguntarte, Ramón, ¿en qué medida tu poesía, al igual que la caída de los libros, es un diálogo con la poesía de tu padre, en la que, tal como lo hemos visto hoy, también hay esa comprensión de lo metafísico y de lo poético como una capacidad para nombrar ese mundo que se derruye, que se destruye? Incluso la violencia que vivía la época de tu padre también es testimonio de esa urgencia de nombrar el mundo. Quisiera saber cómo se dio ese diálogo con la poesía de tu padre. Sí, pues mira, Selnich, que justamente el hecho de que mi padre haya muerto de una manera violenta, pues forma parte de la violencia, ¿sí? Hombre, no lo mataron, ¿sí? Pero se estrelló contra un árbol y se mató, o sea, no murió de muerte natural que le dio una apendicitis, no, murió un accidente despedazado. O sea, yo también crecí con una muerte, con una especie de fantasma, y lo que decía también al principio, como el principio de la compensación, como en mi caso, como la poesía es una compensación a una pérdida. El diálogo, por supuesto, no ha sido fácil, sobre todo por la parte externa, porque yo sabía desde que empecé a escribir que era inevitable la comparación con mi papá, ¿sí? Entonces, pues la verdad yo he vivido mejor ser cajero del Banco Popular de Cúcuta, manga corta, ¿sí? Sumando así, pasando unos billeticos y haciendo unas cosas, en vez de escribir poesía. Hubiera sido lo más fácil, pero no.
O sea, el destino quiso que fuera de otra manera. O sea, a mí la verdad no me hubiera encantado hacer otra cosa, pero no podía hacerlo. ¿Sí? Lo único que podía, digamos que me salía bien y con lo que me sentía a gusto era escribiendo. Por supuesto, leí de joven a mi papá, que era otra manera también de conocerlo, ¿no es cierto? La vida cotidiana, preparación para la muerte, que curiosamente su primer libro se llama Hablando de la muerte, Preparación para la ahora muerte. tienes más libros que tu papá y has vivido más años que tu Que, padre. que eso no deja de ser también un motivo de sospecha. De sospecha y de crisis, que se me está alargando demasiado el tiempo. Sí, porque cuando mi papá murió a los 36 años y cuando yo cumplí 36 años me dio una crisis. Yo dije, yo tengo la edad de mi padre, ¿sí? Te dio la voy a crisis. empezar, claro, voy a empezar a sobrevivir a mi padre, pero ¿cómo voy a sobrevivir a mi padre a quien nunca conocí, ¿sí? Entonces, pues algo muy complicado por el hecho de que un fantasma, una persona, yo empezaba a ser mayor de edad de esa persona. Ahora que ese es el número de libros, pues eso también me asusta un poco, pero nada, finalmente cada uno tiene su propio... No te preocupes, no tienes que sentir pero cada uno vergüenza, tiene su Ramón. propio camino. Pero una relación afectiva, lo que te digo, mucha gente podría decir, no, pues es que el papá es mucho mejor, y por supuesto, y tienen toda la razón, pero cada uno también, hoy que estábamos hablando de Walt Whitman, hay un verso de Whitman que yo lo leí como a los 16 años, que todavía sí lo tengo grabado, que dice, me siento vivo como una antorcha brillando en la noche. Eso, justamente, el sentirse vivo, el sentirse vivo yo, ¿sí? O sea, ahí sí, la horrible primera persona del singular. Yo necesitaba sentirme vivo y que no me apagaran la velita ahí mismo, ¿sí? Entonces era como una lucha como para establecer también como mi propio derecho a vivir, ¿no? Debió ser una experiencia bien traumática, pero mira, yo creo que enriquecedora también. Que son las cosas traumáticas las que al poeta enriquecen luego, eso lo sabemos un poco, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, Hola. autor. Hola. Me sorprende mucho encontrarme con algo paralelo respecto a usted, porque esa misma experiencia que usted estaba contando me pasó a mí. También mi madre en un acto violento, y yo ya superé la edad y sé exactamente lo que se siente. Entonces nos conectamos. Sin embargo, eso no es tan poético, es muy doloroso. Lo que tenemos con esas personas es un enlace de memoria afectiva. Por eso su papá sí tiene más edad y merece más respeto en cuanto al ancestro poético se refiere. Yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Será que para la paz de pronto no es resultado también de pelear, de la guerra? Porque a veces, mira que le han dado muchos premios Nobel de la paz a personas que han tenido que pelear mucho para lograr esa paz. Entonces hay como cierta unión, pero ¿cómo logramos ese enlace? Muchas gracias y felicitaciones. Pues muchas gracias. No, pues la pregunta muy compleja, no sé la respuesta, pero finalmente yo creo que es una especie como de disposición y de oportunidad que nos tenemos que dar todos a concebir un espacio en el cual se cambian una cantidad de costumbres, ¿sí? No hay nada más que ver el Congreso, que es un auténtico desastre, anulando una cantidad de leyes, bajarse el sueldo, en fin, cosas horribles que la gente ellos fueron escogidos por los votantes y resulta que parece como si no hubiera sido así. Hay una especie de vacío horrible en el cual uno pues como, en tal caso como escritor, pues siente que no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo sí tiene mucho que ver porque tiene mucho que también aportar, ¿sí? Publicar, leer, forma parte también como una especie como de resistencia también activa a ese tipo de cosas, de que no solamente es salir a protestar, por supuesto, es una manera también de protestar contra ese statu quo, contra esa autoridad. Y justamente con lo que decías de que te pasó a ti particularmente, la autoridad, quizás tú la pudiste tener. Yo nunca tuve autoridad porque mi padre murió cuando yo tenía año y medio, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un vacío, digamos, como un vacío
de poder en el cual también una especie como de astronauta flotando como en el espacio, como sin guía. Y justamente esa biblioteca de alguna manera también me fue como llevando a encontrar no solamente las referencias y a encontrarme a mí mismo, y de pronto, oiga, aquí está este libro de Verne, pero de pronto está este de El ser y el tiempo de Heidegger. Yo me ponía a leer cosas que eran totalmente inentendibles para mi edad. Yo tenía ¿qué? 14, 15 años, pero de pronto leía, ay, este libro que Neruda, ¿sí? Los 20 poemas de amor. Entonces, encontrar que los libros no son un decorado, sino que forma parte de la propia formación, es algo absolutamente extraordinario, básico y necesario. Los libros son para redescubrir el mundo, ¿no? Tenemos otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Yo no sé si el auditorio lo necesiten después, porque los horarios son muy estrictos acá. Entonces, no, muy contento de presentarte, Ramón, acá. Dame ese abrazo bacán. Bienvenido a Medallo, por acá siempre puedes venir. Tienes acá la poesía de los poetas antioqueños para elogiar también tu poesía. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta presentación de Temporal, que seguramente no va a ser un libro temporal, sino va a quedar perdurable en la poesía colombiana. Muchas gracias. Gracias. Bacán.